Una discusión muy frecuente es cómo debería vestirse uno como católico, ¿no? Y muchos creen en primer lugar que esto afecta exclusivamente a las mujeres y no es así, ¿no? El vestido es una representación externa de lo que nosotros somos y lo que queremos transmitir como personas, ¿no? Y por supuesto, en este debate, muchos estarán esperando a cuáles son las normas, ¿no? Cuánto se puede cubrir o cuánto se puede descubrir, etc. Y en realidad el criterio católico no es un conjunto de normas. Las normas se aplican para aquellos que viven una vida consagrada o también algunos laicos que deciden vivir una vida consagrada en alguna confraternidad sin ser, digamos, o sea, siendo casados, ¿no? Ellos establecen normas y esas normas los que quieren adherirse las aceptan. Las normas para los hábitos de las monjitas, por ejemplo, son bastante específicos, ¿no? Cuánto tienen que medir la manga, cuál tiene que ser el ancho de la botamanga, ¿no? Y de acuerdo a distintos aspectos, pero el fundamental de ellos, el fundamental aspecto es aquí en el caso de la vestimenta de los religiosos, de los consagrados, es lograr dos propósitos, ¿no? En primer lugar, vivir la modestia y en segundo lugar, vivir el testimonio. Es decir, que esa forma de vestir, el hábito del monje, la vestimenta del sacerdote, eso implica que se quiere dar testimonio. Y en el documento del Concilio Vaticano II sobre la vida religiosa, por ejemplo, se explicaba de la importancia del hábito para la vida religiosa, porque se decía que una de las grandes dimensiones de la vida religiosa, ¿no? Religiosas y religiosos, una de las importantes dimensiones era el ser testigos del reino que viene. ¿Por qué? Porque cuando uno expresa con la vestimenta, una monjita, nosotros sabemos que una monjita ha hecho promesas de pobreza, castidad y obediencia. Y ese estado, ¿no? El estado que se llaman de los consejos evangélicos, ¿no? Es un estado que adelanta cómo vamos a vivir en el cielo. Vamos a ser pobres, vamos a ser castos a la perfección y vamos a ser obedientes de forma absoluta y gozosa por la presencia de Dios. O sea, en el corazón, en ningún corazón en el cielo va a haber el más remoto deseo de ser algo distinto de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Entonces, por eso que la vestimenta de los religiosos es importante. No es una cuestión de que, soy conservador y entonces uso mi sotana o No, tiene un profundo sentido teológico que es el de ser testigo del reino que nosotros vamos a vivir. Una vez en una fotografía vi a un grupo de voluntarios católicos asistiendo a unos damnificados y pasando, digamos, alimentos, ¿no? Como en una cadena humana. Y vi que habían dos hombres, adultos jóvenes, que tenían unas camisetitas que decían sacerdote. Entonces yo me ponía a pensar, ¿para qué se necesita una camiseta que diga sacerdote si el sacerdote se viste como sacerdote, ¿no? Entonces algunos me dirán, no, que el calor, miren, si nosotros pensamos en los grandes evangelizadores, o sea, me pongo a pensar en que la sabana en Colombia o en Venezuela la cruzaron sacerdotes en sus hábitos, ¿no? Misioneros franciscanos. San Pedro Claver estuvo en Cartagena con su hábito jesuita negro,
¿no? Entonces, la verdad que no me compro mucho el argumento de que no, para pasar cajas mejor me pongo esto. Pero en realidad este es solamente un prólogo un poco largo, lo admito, sobre por qué la vestimenta es algo más que simplemente función práctica de protegerse del calor o del frío, ¿no? Y recientemente me gustó mucho un artículo que publicó un psicólogo que escribe para el periódico diocesano de mi arquidiócesis, de la arquidiócesis de Denver, ¿no? Es el profesor Jared Stout, S-T-A-U-D-T, ¿no? Jared Stout. Y escribe un artículo que dice vistiéndose como católico, ¿no? Y él comienza diciendo, mira, existe una forma católica de vestirse. Bueno, para comenzar, dice él, no existe un uniforme católico, para decirlo así, ¿no? Y en un antiguo escrito cristiano, uno de los primeros escritos cristianos que se llama la Carta a Diogneto, el autor no se conoce, es anónimo, pero se sabe que fue dirigida a Diogneto, ¿no? Con muchas recomendaciones sobre la vida cristiana y en consecuencia muy reveladores de cómo se veía la vida cristiana. La Carta de Diogneto decía, con respecto a la vestimenta, la comida y la forma de vivir en general, los cristianos deben seguir las costumbres de las ciudades en las que se encuentren, ya sean griegos o sean extranjeros, ¿no? Y no hay mucho católico tan culto, digamos, que haya utilizado la Carta de Diogneto para decir, oye, bueno, eso quiere decir que si la gente en esta playa se viste en bikinis extremadamente reveladores, yo como católica tengo que vestirme, o yo como católico tengo que utilizar un traje de baño como el resto que usa la gente. Eso no era lo que decía la Carta de Diogneto, ¿no? Pero mucha gente dice, oye, Dios me ama y en consecuencia no le interesa cómo me visto. A Dios le interesa quién soy. Mira, eso puede sonar pues a psicología de Deepak Chopra, ¿no? Y sonar inteligente, pero no es verdad. A Dios le interesan, como dice el Evangelio, cada cabello de tu cabeza. Entonces, si le interesa la existencia de cada cabello de tu cabeza, ¿crees que no le va a interesar cómo lo peinas? Claro que sí. No al detalle, no es un coiffure, pero le interesa qué transmites tú con todo tu ser. Entonces, hay católicos que creen que deberían seguirse determinadas normas estrictas. Y muchas de esas normas, la mayoría de ellas caen en las mujeres porque sabemos que la sexualidad masculina es profundamente visual, ¿no? Y no funciona exactamente igual al revés, ¿no? Y con mucha razón las mujeres se quejan, oye, ¿por qué mi vestimenta se tiene que basar en las fantasías de un depravado? ¿No? O sea, ¿por qué yo tengo que estar preocupado por las fantasías de un depravado que ve problemas pues en ver brazos de mujeres? Es un depravado. Y eso es cierto, ¿no? Quien quiera que dice, no, tú tienes que vestirte asegurándote que ningún hombre va a tener, está dando una norma que puede ser un sacerdote o lo que sea, está dando una norma que no está escrita en ningún lado en la iglesia. Es su opinión, como opinión es respetable, pero no es ninguna norma, ¿no? Entonces, sí, recordemos, no existe una lista rígida de las cosas que una persona debe usar, ¿no? Pero tampoco es cierto que a Dios no le importa cómo me visto, ¿no? Porque sí existen modas que son ocasión de pecado, modas femeninas en formas de vestirse y de conducirse, que sí son ocasión de pecado, que no necesitan un pervertido, que cualquier varón heterosexual va a ser impactado de una manera que no es buena, que no va a ser una buena primera impresión de la persona.
Y una vez más, o sea, especialmente la gente joven dice, bueno, a mí no me importa. Mira, nadie dice que te tenga que importar la opinión de las otras personas. No, en general, ustedes saben, por la forma como me expreso, a mí tampoco me importa, ¿no? Si la gente que se enoja o que comenta en Facebook o que mis páginas están abiertas, ustedes han visto que rara vez respondo a alguien que me escribe cosas en Facebook o en Instagram, me escribe cosas en TikTok, donde también estoy, o en mi canal de YouTube, porque en algunas de esas redes sociales simplemente no las leo, no por desprecio, sino porque no tengo tiempo. Pero el punto es que no me importe, es decir, que yo sea libre de la opinión de las demás personas, que es buena en general, no puede convertirse en que yo, en consecuencia, peque contra la caridad porque no me importa. Entonces, si alguien me dice algo que no valoro, no hay problema con que no me importe ese comentario. Pero sí hay un problema si yo demuestro verbal o en gestos un total desprecio contra esa persona, porque estoy pecando contra la caridad. Entonces, lo mismo sucede con el vestido, ¿no? Entonces, lo que dice este profesor dice, nosotros tenemos que entender que como católicos nos insertamos no solamente en una fe, sino en el hecho de que la fe modela nuestra forma de vida. Y la fe está en el centro. Y eso, en consecuencia, transforma todo lo que yo hago. Y yo he visto personas que después de su conversión han cambiado su forma de vestir, y muchas veces ni siquiera ha sido de una forma muy consciente. Es que ya tienen un instinto, ¿no? Digamos así, un instinto entre comillas, un instinto católico. Este es quien yo soy, así es como yo quiero ser, así es como yo me quiero expresar. En consecuencia, uno puede decir, mira, yo soy católica y el resto de los detalles no me importan. No. El catolicismo está en los detalles. Está en si tengo una habitación o una casa ordenada. Porque el orden, la belleza, son, como dice San Pablo, expresiones de la presencia de Dios. Entonces, yo puedo decir, sí, yo soy un católico que se opone al consumismo. Excelente. Si esa oposición al consumismo es producto de tu fe católica y tú quieres expresarla a través de tu forma de vestir, es decir, utilizando ropa de bajo costo, no teniendo un gran vestuario, bendito sea Dios. Pero junto con eso, también tiene que estar lo que tú quieres decir de ti mismo, ¿no? Cuánto valoras la presencia de Dios, cuánto valoras la acción de Dios en ti. Entonces, el profesor Stout dice lo siguiente, mira, incluso si no hay un uniforme católico, nosotros siempre comunicamos lo que somos con lo que nos vestimos. Y en consecuencia, nuestra vestimenta puede rendirle honor a Dios o no. Puede reflejar nuestra dignidad y el sentido de dignidad que nosotros tenemos de nosotros mismos o no. Y puede transmitir respeto y caridad a los otros o no. Y él recuerda, mira, si seguimos la recomendación de la carta a Diogneto, hoy en día cada vez es más difícil estar presente en la cultura que nos rodea. Y en consecuencia, el profesor dice, los cristianos tenemos que discernir mejor y más cuidadosamente si es que nuestra ropa representa nuestra cultura
pero de una manera que no se opone a nuestra dignidad humana, que es apropiada y que es respetuosa para con nosotros. Miren, hermanos, yo no creo que la guerra de las ropas, ¿no? La guerra de los vestidos, es algo que debería suceder al interior de la iglesia. No debería suceder. Y sé que en muchos lados sucede, con extremos por ambos lados, por quienes se creen la policía de la modestia y por quienes dicen: a mí no me importa lo que piensen de mí y Dios me quiere como soy, ¿no? Entonces, Dios es verdad que nos ama a todos como somos, pero Dios no quiere que sigamos siendo como somos si como somos no es la perfección de la vida cristiana, que es como Dios nos quiere ver, ¿no? Porque nos ama. Entonces, simplemente es utilizar el sentido común. El profesor Stout está convencido: mira, si una persona pone a Jesucristo en el centro, y realmente en el centro, sus decisiones van a ser decisiones basadas en el sentido común. Me estoy vistiendo para dar una impresión profesional porque tengo una entrevista de trabajo, me estoy vistiendo para el trabajo habitual, me estoy vistiendo para realizar actividades prácticas, me estoy vistiendo para hacer deporte, me estoy vistiendo para la recreación, para salir con otros amigos a tener un buen tiempo, ¿no? Y no hay duda que ciertas modas tienen que ser rechazadas porque son deliberadamente provocativas y son deliberadamente indignas de la mujer, porque estas modas se basan en la idea de que rescatar a la mujer, entre comillas, es mostrar sus atributos físicos y potencialmente sexuales. Entonces, eso es lo que cree esa moda, porque se basa en otra visión del ser humano. Para ellos, la moda expresa lo mejor que le puede sacar a la vida, ¿no? Cómo le sacas el jugo a la vida, utilizando la mejor moda y atrayendo la mayor cantidad de miradas y de atención hacia ti. Pero eso no es la antropología cristiana, no es el punto de vista del cristiano. Para nosotros, nuestra dignidad y nuestra habilidad de sentirnos que valemos no se basa en el aplauso o el número de ojos que atraemos hacia nosotros, sino en el amor que Dios nos tiene, en el respeto que podemos adquirir de nuestra comunidad, especialmente de nuestra comunidad cristiana, y en la manera como nosotros no nos sentimos forzados a vestir de una forma que nosotros no somos, ¿no? Entonces, sí, la modestia es un elemento importante y, sin embargo, la modestia puede perfectamente ir combinada con vestimenta que puede expresar positividad, ¿no? Y por si acaso hay más de un libro, lamentablemente están en inglés, no hay un libro de una católica que trabajó mucho en la industria de la moda en Nueva York, ¿no? Y cuando tuvo su hija pequeñita, no podía concebir vestirla de una manera como ella estaba diseñando la moda, ¿no? Entonces tuvo un regreso a su vida, a su catolicismo, Nicole Caruso, y recientemente publicó un libro que se llama Worthy of Wearing, o sea, lo que vale la pena vestir. No está en español, la publicó este año, ¿no? Y tiene unas recomendaciones de un tremendo sentido común de alguien que viene del mundo de la moda, ¿no? Pero lo que trato de decirles es que en el mundo católico en el que yo vivo, acá en Denver, eso lo veo constantemente. Veo gente bien vestida que transmiten al mismo tiempo modestia y dignidad. Entonces, no es imposible
¿no? Cuando la gente comienza a decir, lo que pasa es que si me he visto así van a creer que soy un nerd, si me he visto así van a creer que soy demasiado provocativa. No pienses en lo que los otros van a pensar de ti. Piensa en cómo vas a vivir la caridad con las personas que te ven y cómo tu vestimenta va a reflejar de una forma apropiada para tu edad, pero va a reflejar tu profunda dignidad de hijo y de hija de Dios. Que tengas un buen día.